Amigos, ¿cómo están? Nos complace mucho poder estar reunidos otra vez juntos en esta mesa. Estamos convocados por un tema muy lindo y también algo muy importante es que tenemos invitados nuevos en este episodio. No sé si se quieren presentar. Bueno, hola familia, yo soy Bernie. Hola familia, yo soy Seba. Bueno, Cata. Y Celi. Y bueno, juntos hoy nos reúne Sumata a la mesa. Hoy nos reúne entonces un tema muy bueno, que es muy grande, yo podría decir es amplio, que hay mucho para hablar, así que esperamos hacer 3 videos de esto. Van a ser más cortitos y van a ser más puntuales sobre cada tema que tiene el perdón dentro. O sea, lo vamos a dividir para poder ir más profundo en cada parte. Así que tengo una pregunta que es, para ustedes, ¿qué es el perdón? Bueno, primeramente yo busqué en el diccionario qué es el perdón en sí. Entonces, lo que me salió la definición, que es la remisión de una pena o deuda. Viene de la palabra latín perdonare, que significa, en total, dar completamente. Muy bueno. Sí, yo también estuve buscando qué significa el perdón y me apareció también en internet, que es muy bueno, que dice, los psicólogos generalmente definen el perdón como una decisión consciente y deliberada de liberar los sentimientos de resentimiento o venganza hacia una persona o grupo que te ha perjudicado, independientemente de si realmente merecen tu perdón. Es buenísimo. Yo tenía entendido de que como que el perdón era como una manera de, bueno, yo hice algo malo, entonces después tengo que hacer algo bueno para compensarlo, algo Totalmente. así. Por Claro. eso, como que me lo merezco. Claro. Yo también tenía la idea de que el perdón básicamente uno lo conseguía cuando ya era totalmente perfecto, como que ya no tenía... Imposible. Claro, literalmente, Claro. como que ya ninguno tenía ningún defecto, ninguno me equivoco y ya ahí recibo el perdón. Re. Y bueno, algo que es muy clave a la hora de hablar sobre el perdón es que nosotros, a lo largo de la Biblia, sabemos de que Dios siempre quiso habitar con nosotros. Ese es el sueño de Dios. Y en pocas palabras yo podría decir que es el resumen de la Biblia. Dios queriendo habitar con los seres humanos, con su creación, con sus hijos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, su deseo, que es este, el que mencioné recién, se ejecutó a través de Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, y que eran buenos, como a la imagen de Dios, justamente, eran buenos. Dios los llama justamente que fueron una creación perfecta. Pero ¿qué pasa? Una vez que ellos pecan, empieza a gobernar en ellos la maldad. Hay como una naturaleza caída, una naturaleza que está dañada. Todo lo bueno que Dios había creado para esos seres humanos que se iban a seguir reproduciendo, que iban a poblar la tierra, fue totalmente arruinado por culpa del pecado, por culpa de esta naturaleza que tenemos ahora los seres humanos. Entonces, un versículo que es Eclesiastés 7:20 dice que no hay ni siquiera un hombre justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. O sea, si muchas veces hemos pensado, Dios, ¿de qué me tiene que perdonar si yo no hice nada malo, no maté a nadie, no hice nada, ay, qué pecado tan grande, qué error tan grande? No, la Biblia dice explícitamente que todos pecamos, que todos necesitamos ser justificados por Él. Entonces, aunque nos esforcemos, es parte de nuestra naturaleza ir en contra de la voluntad de Dios. Y no es por nuestras fuerzas, es con la gracia de Dios y su amor. Me parece tremendo. A mí me gusta una frase de C.S. Lewis, que para el que no sabe es quien creó Narnia y todas las novelas. Y él hablaba de que había como una ley moral, o sea, como que de la historia de la humanidad siempre hubo en el humano un pensamiento de que había algo bueno y había algo malo. Claro. Pero a diferencia de la ley de la naturaleza, como la ley de la gravedad, este humano podía obedecerla o no. Y desde ese punto yo creo que podemos darnos cuenta de que existe una moralidad, más allá de la sociedad, más allá de lo que se piensa o nos dicen que es bueno o malo. Hay algo en nosotros que decimos, bueno, pegarle a alguien no está bueno, ¿viste? Claro, esa ley ya está impregnada en nosotros, en nuestros corazones, eso es lo más Claro. loco. Exacto. Y por eso era un argumento que él decía sobre que hay una existencia de un Dios y que nosotros como humanos tenemos pecado, como vos hablabas, tenemos una naturaleza corrupta, pecaminosa, porque en algún momento la fallamos, en algún momento desobedecimos esa ley y por eso estamos complicados en cierta parte, manchados se podría decir. Sí, de manera consciente o inconsciente hemos pecado. Por eso no tenemos como ese registro de todas las veces que le fallamos a Dios, pero es constante, por eso necesitamos ese perdón de nuestros pecados. Totalmente. Claro, pero entonces, si eso vendría a ser el perdón, ¿qué sería en sí el perdón de Dios? Bueno, para mí, el perdón de Dios es básicamente un regalo incondicional. Un regalo que nos libera de la culpa, nos limpia de nuestros pecados
nos da una nueva identidad, nos recoge como a sus hijos y nos perdona más allá de como el humano perdona, por así decirlo. Bueno, para mí lo que significa, en resumidas cuentas, lo que es el perdón de Dios, para mí el perdón de Dios lo que hace es sana, restaura y transforma. Para mí son 3 palabras clave que es fundamental. Es como que lo resume, sí. Y yo puse también, pensando que era el perdón, yo noté que el perdón de Dios es inagotable, es renovable. Es como si fuese un recurso, bueno, vieron que el agua es un recurso que se agota. Pero yo algo que sentía era como que el perdón de Dios es renovable. Hay un versículo en Lamentaciones 3:23 que dice, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para con nosotros. O sea, todo el tiempo Dios tiene esa compasión, ese perdón por nuestras vidas. Nunca se va a cansar de perdonarnos. Es sin medida, es para todo el que lo desee, todo el que se arrepiente y quiere recibir ese perdón, lo va a recibir. También el perdón, como dijiste vos, nos transforma, trae libertad, nos sana. Y 3 versículos que a mí de verdad me marcaron cuando los leí y que me encantan, es, en realidad, habla de que Dios no tiene perdón, sino que Dios es un Dios perdonador. Es parte de su esencia, no es que Él tiene perdón, es perdón. Claro. Entonces, un versículo en Daniel 9, del 8-9 dice, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Después en Nehemías 9:17 dice, pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado o enojado, porque tu mayor placer es amar. Qué hermoso poder conocer esas cualidades, esas características de Dios, que nos perdona, que es amor. Sí, también en la Biblia habla de que Dios no solamente nos perdona, sino de que dice que tira todo eso al fondo del océano, que literalmente Dios se olvida de todo eso que hicimos, porque Él quiere hacer un borrón y cuenta nueva con nosotros. Y algo tremendo es que literalmente el fondo del océano es inalcanzable para todo humano, para todo ser. O sea, nadie podría bajar hasta el fondo del océano. Claro. O sea, ni nosotros mismos podríamos traer de vuelta nuestros pecados. Tal cual. Pienso que esto de buscar en la Biblia el carácter de Dios es esencial porque por eso tiene como que esa idea de que Dios es un judío juzgador, de que está con el delito acusador. Y como que nosotros no somos totalmente malos y no podemos acercarnos, pero al contrario, es el deseo de Dios, el carácter de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es un Dios perdonador, como vos decís. Claro. Y algo para agregar relacionado a lo que dijo Seba es que en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que significa, o sea, se llama salah, que significa completamente, perdonar completamente la culpa. O sea, Dios lo que hace es perdonarnos total, o sea, el perdón es total, nada más que nos restaura la relación y como el humano no lo recuerda, por así decirlo, no lo trae de vuelta, como si vos dijiste, o sea, que no podemos volver a traernos nuestro pecado, porque Dios ya nos perdonó y Él lo olvida completamente. Una vez que nosotros le pedimos perdón, pero de verdad, conscientemente que estamos pidiendo perdón, Dios nos perdona completamente. Y algo también relacionado con esto, con la palabra, es que solamente se usa para Dios. O sea, no hay otra persona que complete ese perdón, por así decirlo. Claro, es un Dios perdonador y ese perdón es totalmente distinto al de los humanos, pienso yo. O sea, Claro. no hay ese perdón tan puro, tan genuino y, no sé, tan profundo también. También yo anoté algo que es el perdón de Dios, una de las cosas que nos une y nos muestra nuestra necesidad de dependencia hacia Él. Es en donde podemos encontrar paz y felicidad plena. ¿Por qué? Porque ese perdón es el que nos permite dejar nuestras cargas y faltas para así disfrutar su amor y paternidad plenamente. Wow. O sea, tremendo el Señor. La verdad que una masa. A mí me gusta pensar en cómo el Señor es que, bueno, el Señor tiene un carácter perdonador, dijimos, ¿no? Pero ¿cómo es que Él demuestra ese perdón? Claro. Y si nos retomamos a la Biblia, vemos que en el Antiguo Testamento, antes, cuando las personas pecaban, tenían que tomar a un animal y tenían que sacrificarlo al animal, pero y era como esa idea de como que el animal se llevaba mis pecados. O sea, Claro. yo me la mandé, pongo un animal y ese animal se lleva mis pecados y lo mato, entonces ya se hizo justicia y quedé yo justificado. Claro. Pero después, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús es el sacrificio perfecto. Entonces Jesús se ofrece a sí mismo, sin pecado, sin mancha, totalmente perfecto, totalmente santo. Y dice que Él tomó todos nuestros pecados. A mí me gusta pensar como
¿Viste cuando era una escena famosa cuando Jesús lava los pies a sus discípulos? Sí. Dice que él se pone una toalla en la cintura. Mientras él va lavando los pies de los discípulos que estaban sucios, él se va ensuciando a sí mismo y los discípulos quedan limpios. O sea, se puede decir que en la cruz es el acto que más refleja el carácter perdonador de Dios. Sí, también hay un versículo que todos conocemos, bueno, Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también quiero enfocarme en los versículos siguientes, que en el 17 en adelante dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, pero por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Para mí esto también refleja mucho de que cuando nosotros pecamos, que creo que a todos nos pasó, nos sentimos avergonzados ante Dios, porque decimos, ¿cómo Dios me va a perdonar después de hacer esto? Entonces preferimos alejarnos de Él por la vergüenza porque pensamos de que Dios nos va a perdonar. Pero no, Dios incluso antes de que nosotros supiéramos lo que íbamos a hacer, Dios ya nos había perdonado. Es más, Dios su único hijo. Yo creo que ese no es el acto mayor de amor que lo describe en la Biblia, que imagínense dar a su único hijo, a alguien que tanto aman, por amor a todos los demás. Atraviesa toda la Biblia ese mensaje. También. Y también nuestras vidas. No hay mayor muestra de amor, digamos. Literalmente. A mí pues, me gusta esto de decir, bueno, Cristo ya fue a la cruz, ya fui perdonado. Ya desde antes de que yo naciera incluso, ya fui perdonado. O sea, el perdón de Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que uno se tiene que acercar a la luz, como decías. Si yo no me acerco a Dios para decir, bueno, reconozco que me equivoqué, es lo mismo que la nada. Claro. También el enemigo siempre busca de que nosotros volvamos a caer en eso de decir, no, yo hice esto, y entonces el enemigo siempre está queriendo juzgarnos y recordarnos ese pecado que nosotros hicimos para que nosotros no podamos aceptar esa paz que Dios nos da. El enemigo siempre va a querer tenernos ahí con algo que nos duele, y normalmente son esos pecados que nosotros cometemos, porque en sí nosotros también amamos a Dios, y cuando lastimamos a alguien que queremos, claramente nos duele. Yo no sé, a mí me pasa, yo lastimo a una amiga o incluso a mis hermanas, familiares, y me siento totalmente terrible después de hacer eso. Entonces lo primero que quiero y que hago es alejarme porque me da vergüenza, porque tengo miedo de lo que me puede llegar a pasar después, pero Dios nos dice, hey, no pasa nada, yo te sigo amando. No importa lo que hayas hecho, yo te voy a seguir amando. Es más, yo hice lo mejor que pude, di todo lo que tenía con tal de tenerte de nuevo en mis brazos. Para mí ese también es el anhelo de Dios, que es restaurar esa comunión con nosotros, con sus hijos. Eso es lo que Dios más ama. Restaurar, es lo que Dios quiere restaurar, la relación que tenemos con Él. Por eso mandó a Jesús. Eso es hermoso. El sueño de Dios siempre fue habitar con sus hijos. Siempre quiso restaurar Es lo que eso. la Biblia habla, totalmente, todo el tiempo. Claro, porque si Dios nos quisiera solamente para adorarlo, ya tenía los ángeles, pero sin embargo nos creó a nosotros. O sea, yo me pongo a pensar eso. Dios, vos ya tenías a los ángeles, ya tenías un montón de cosas, te adoraban 24/7, pero no. Dios quería tener esa relación de hijos con nosotros, que Una es familia. lo que el diablo quiere arruinar. Claro. Exactamente. Sí. Y agregarle, porque vos nombraste que el enemigo todo el tiempo como que nos quiere tener encadenados, nos quiere traer la culpa de vuelta. Todo lo contrario básicamente de lo que se basa el Evangelio, que el Evangelio te dice sos perdonado y sos libre. Porque busqué y investigué y encontré una palabra que está en el Nuevo Testamento que significa apesis, ¿no? Esa palabra se usa cuando un prisionero es liberado de una deuda que ya queda cancelada. O sea, es como si una persona que se mete por necio, se mete sí mismo en la prisión, por así decirlo, queda encarcelado, y una persona que está limpia, sin ningún error, nada, Qué hermoso. desde el primer día, y toma su lugar y le dice, yo tomo tu lugar y yo voy a ser condenado por vos. Y te dicen, sos libre. O sea, esa persona queda libre, sin manchas, todo porque esa persona tomó su ropa, se vistió y tomó su lugar. Es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Él nos liberó, literalmente. Y es una locura porque todo el tiempo, como dice Bernie, el enemigo nos dice,
como, tipo, nos trata de avergonzar, nos trae el pasado, por así decirlo, Ujú. y nos dice, vos sos culpable. Cuando Claro, Dios nos la dice, condenación. ya no. Sí, Mi ¿cómo hijo te va a pagó por perdonar vos. Dios? Claro, Ujú. tal cual. Qué hermosa esa analogía, sí, totalmente. Que también, si nos ponemos a pensar de que Jesús hizo eso, nosotros mismos muchas veces nos ponemos en esa cárcel, en ese lugar. Y Jesús, siendo la persona por la cual nosotros nos ponemos en esa cárcel, porque nosotros vamos a esa cárcel, Metafóricamente. metafóricamente, Ujú. claramente, nosotros nos ponemos ahí porque nosotros le herimos a Jesús, y Jesús, sin embargo, fue por nosotros, Voluntariamente. voluntariamente. Ujú. Sí, y algo, bueno, muy clave ya que estuvimos hablando del carácter de Dios, es esa misericordia. Y yo busqué qué significa misericordia, y es, la misericordia de Dios es su disposición constante a tratar a los seres humanos con compasión, amor y perdón, incluso cuando no lo merecen. O sea, Dios se acerca a nosotros. Y en la Biblia aparece 300 veces la palabra misericordia, o sea, la misericordia de Dios. Es algo constante, es un tema que atraviesa también bastante la Biblia. Y hay específicamente 2 salmos en la Biblia, Salmo 136 y Salmo 107, que dicen como, no sé si entre 26 y 30 veces la misericordia de Dios. Es fuertísimo. Menciona cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos. Entonces es algo que es parte de su carácter, de su esencia, y es lo que Él tiene con sus hijos también. Y un versículo que está relacionado con eso que estuvo hablando Bernie es Hechos 13:38, que dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, o sea, por los mandamientos de Dios, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. O sea, este versículo nos dice justamente eso, que no hay otro medio para que Dios nos perdone más que su Hijo. O sea, algo muy, muy clave es, yo pequé, yo estoy en la miseria por mi naturaleza ya dañada, pero Dios, cuando yo lo busco, no me ve a mí, Celi, sino que me ve por medio de Jesús. Me ve con esos ojos de amor, recordando ese acto que Jesús hizo en la cruz para salvarme, para perdonarme, para justificarme, afirmarme y tantas cosas lindas que Jesús hizo. Así Sí, que, también en hermoso. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí también muestra claramente que Cristo ya sabía. claro. Y también hay una parte que creo que por lo menos a mí me tocó, que es cuando Jesús, crucificado ya en su último aliento de vida, antes de morir y resucitar, dijo Dios, perdónalos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese O fue sea, su último suspiro. Sí, literalmente usó sus últimas palabras que Para el tenía su perdón. último aliento para despedirle a Dios. O sea, incluso ya desde ahí estaba intercediendo por nosotros. ¿Cuánto Jesús ama que recibamos ese perdón para poder acercarnos al Padre? Él está desesperado porque recibamos ese perdón, esa identidad para correr a Él. Sí, pero también muestra de que Jesús antes también dice de que le dice a Dios, si es por mí pasa esta copa, o sea, Sí, si está puedo, bien. déjame puedo pasar zafar de esta, esta, claro, zafo. zafame de esta, por favor. Pero aún así, Él decidió entregarse por nosotros. Por amor. Ujú. Bueno, entonces, hasta acá llegó el tema con el que hoy nos reunimos. La verdad que es muy hermoso hablar de este perdón y hay tanto más para hablar. La Biblia está llena del perdón, de la misericordia. ¿Cuánto Dios nos ama también? Eso es muy clave. Siendo adolescentes, tenemos que tener en cuenta esto porque esto afirma también nuestra identidad. Saber que Dios nos ama, que somos perdonados, escogidos. Entonces, para resumir todo lo que estuvimos hablando, yo noté, el perdón de Dios no es algo que merezcamos. No es algo al mérito, no es por mi esfuerzo, no es por mi comportamiento. El perdón de Dios es un regalo inmerecido para todos los que aceptan que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de su sangre, su obra en la cruz, somos salvos y perdonados. Amén. Así que bueno, hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Estamos muy contentos de poder compartir esto. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.